Saludo para todos y todas, soy Lina Montilla y quiero invitarlos e invitarlas a que hablemos de algo que parece ser invisible en las dinámicas laborales. Inclusive hay quien lo sufren de manera silenciosa y no se atreven a denunciar con tal de conservar su puesto de trabajo. ¿Se pueden imaginar qué es? ¿No? Me refiero al acoso sexual en el trabajo y que lamentablemente es un flagelo que puede vivir cualquier persona a lo largo de su trayectoria en el trabajo, pero que mayoritariamente son las mujeres las principales víctimas y más aún cuando muchas prácticas, actitudes, comportamientos, comentarios o expresiones se han naturalizado, se han normalizado, perpetuando el acoso sexual en el trabajo como algo normal. Y por eso quiero invitarlos e invitarlas a este 9º episodio de Sindicalismo, Trabajo y Más, en donde hablaremos sobre la Ley 2365 del 2024 para la prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito del trabajo y en las instituciones educativas de educación superior en Colombia. Acompáñanos. Y bueno, ¿qué entendemos por el acoso sexual? Entonces vámonos con algunas definiciones. Entonces, es cualquier comportamiento verbal, físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en particular, cuando se crea en un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo lo define como un comportamiento en función al sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate del acoso sexual, es necesaria la confluencia de estos aspectos negativos, no deseado y ofensivo. Por otro lado, la Recomendación General número 19 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW define como el comportamiento de tono sexual, tal con contactos físicos o insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de fotografía, exigencias sexuales, verbales o de hechos. Este tipo de conductas puede ser humillante y puede contribuir a la salud y a la seguridad. Es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o en el ascenso, inclusive, o cuando se crea un medio de trabajo hostil. 3 definiciones. Y en conclusión, el acoso sexual es un comportamiento de naturaleza sexual que se da en el ámbito del trabajo y que atenta contra la dignidad de la persona que lo sufre. Pero el acoso sexual es difícil de probar. Puede haber testigos, pero ellos no se quieren exponer porque tampoco van a estar dispuestos a perder sus puestos de trabajo. Y más cuando hay que señalar o denunciar al agresor y que muchas veces lo va a negar todo. Y este agresor puede que sea un par o una persona con mayor cargo jerárquico y por ende, pues sea par o una persona con mayor cargo jerárquico, existe una relación de poder que logre intimidar y vulnerar a la persona que está siendo víctima del acoso. Por eso es importante visibilizar la Ley 2365 del 2024 que efectivamente busca hacer uso de la prevención, la protección y la atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones educativas de educación superior. Esta ley, y yo quiero hacer el énfasis sobre lo laboral, tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a la igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencias mediante la adopción de medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral. Esta ley, frente a lo laboral, plantea que el ámbito de aplicación es en el lugar de trabajo o donde se desarrolla la relación contractual, en cualquiera de sus modalidades. No importa el tipo de contratación, no importa si es practicante, no importa si está apenas ingresando, si se encuentra en periodo de prueba, no importa. Lo que apunta es a que efectivamente recoge todas las esferas del trabajo y su aplicación es extensiva por lo mismo. Esto incluye los espacios privados, públicos, físicos, digitales, como también los lugares de descanso, las instalaciones sanitarias, los vestieres, los lugares de aseo. También incluye los tipos de desplazamiento relacionados con el trabajo, las comunicaciones y en cualquiera de sus modalidades, sea presencial, por escrito, físico, digital, y que obviamente esto también recoge
lo que tiene que ver con los desplazamientos desde el domicilio al lugar del trabajo y viceversa. Asimismo, para la prevención, la atención y protección y reparación de las víctimas, pues el gobierno nacional debe crear y elaborar un plan transversal para la eliminación del acoso sexual. Dicho plan estará a cargo del Ministerio del Trabajo y se hará de manera coordinada con el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DANE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad y los integrantes del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género creadas a través del decreto 1710 del 2020. Es importante decir que la Ley 2365 está regida de manera transversal por el enfoque de género, los derechos humanos, la interseccionalidad y otros aspectos que son importantes a la hora de tener en cuenta de valorar los casos y las situaciones de acoso sexual laboral que se puedan presentar. Por su parte, también plantean los derechos de las víctimas y esto tiene varios, entre esos el derecho a la verdad, a ser tratada con dignidad, a la intimidad, a la confidencialidad, a la libertad de expresión, a la atención integral en la salud, acceso efectivo a la justicia, a la reparación y a la no revictimización y a la no repetición, a la no violencia institucional, a la protección frente a eventuales retaliaciones, a la no confrontación con su agresor, entre otros, acorde al marco constitucional y jurisprudencial de nuestro país. Por su parte, los empleadores deberán prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral, para lo cual deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Crear una política interna de prevención que se vea reflejada en el reglamento interno del trabajo, en los contratos laborales, los protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral, los cuales deben ser ampliamente difundidos. Garantizar el derecho a las víctimas y establecer los mecanismos para atender, prevenir y brindar garantías de no repetición, implementar las garantías de protección inmediata, informar a la víctima que tiene la facultad de poner en conocimiento de estos hechos en la Fiscalía General de la Nación, abstenerse de realizar actos de censura que desconozca la garantía de la víctima, de visibilizar públicamente los actos de acoso sexual y abstenerse de ejecutar actos de revictimización. Además, deberá publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y las sanciones impuestas. Por otro lado, las personas jurídicas o naturales, de naturaleza pública y privada, que celebren contratos de prestación de servicios con personas naturales, tendrán la misma responsabilidad, las mismas obligaciones consagradas en esta ley y de acuerdo a su ámbito de competencia. Las víctimas o terceros que conozcan hechos o conductas de acoso sexual tendrán el derecho a ser protegidas de eventuales retaliaciones por interponer la queja o dar a conocer los hechos sobre la situación de acoso. Los empleadores o contratantes deberán tomar las medidas conducentes para garantizar la continuidad de la víctima denunciante del acoso sexual en el contexto laboral. Cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta o hecho de acoso sexual en el contexto laboral podrá presentar una queja ante el empleador o el contratante del sector público o privado a través de cualquier mecanismo electrónico, físico o verbal, en el que se establezcan las situaciones de tiempo, modo y lugar. También los empleadores o contratantes, en cumplimiento del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1257 del 2008, deberán tramitar las quejas sobre acoso sexual en el contexto laboral y adoptar las medidas que sean necesarias para el restablecimiento de los derechos de la víctima. Según el Observatorio Nacional de Salud, en el 2024 se han registrado 3.956 casos de acoso sexual, 9.798 actos sexuales abusivos, 10.089 de acceso carnal y 4.909 de otras formas de violencia sexual. Pero determinar cifras en el ámbito del mundo del trabajo es bastante complejo, pues no todas las personas se atreven a denunciar. Las consecuencias del acoso sexual laboral son especialmente negativas para la víctima, puesto que sufrir este tipo de acoso puede repercutir en su salud mental y física, desde trastornos por ansiedad, estrés, depresión, hasta dolores de cabeza, problemas psicosomáticos, etc. Además, las víctimas de acoso sexual laboral suelen desarrollar sentimientos de baja autoestima, indefensión, inseguridad, ira, etc.
y ver cómo eso afecta en sus relaciones personales y familiares, por lo que las consecuencias del acoso sexual en el trabajo no solo se quedan en sino que pueden traspasar las fronteras de lo personal y lo familiar de la víctima. Por esto, la Ley 2365 del 2024 es un avance para la legislación colombiana y para garantizar espacios libres de violencia en el mundo del trabajo, porque busca erradicarlas en este ámbito. El llamado es al movimiento social de mujeres, a las organizaciones sindicales, a las mujeres trabajadoras, para que hagamos realidad esta ley en nuestros sitios de trabajo, por medio de la movilización y de la negociación colectiva, para que los acuerdos y las convenciones de trabajo tengan un enfoque de géneros, medidas de prevención y mecanismos de protección y denuncia sobre las violencias que se dan en el mundo del trabajo. Y bueno, hasta aquí ha sido este episodio. Espero que sea de total ayuda y no duden en compartirlo y en ayudar a las personas, especialmente a las mujeres que están siendo víctimas de este flagelo. El silencio no es una opción. Ahora les pregunto, ¿qué tal les pareció? Quedo atenta a sus comentarios, preguntas o sugerencias. Las y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, X y TikTok como Lina Montilla. Y me despido. Muchas gracias por acompañarme y espero que nos encontremos de nuevo en un próximo episodio de Sindicalismo, Trabajo y más. Hasta la próxima. Gracias. Totales.